Hola chicos, buen día. Bueno, soy la profesora Claudia Bautista y voy a estar encargada de darles la materia de información financiera. El día de hoy pues vamos a empezar con la unidad número 1 y bueno, vamos a partir desde qué es, desde conceptos básicos como qué es primero la información, lo que es la información financiera. Incluso vamos a desmenuzar un poquito del concepto. Como tal, vamos a partir de un concepto que es como tal un dato. El dato como tal, pues está considerado como un carácter que puede ser, por ejemplo, un número, una letra, este, un, un punto, etcétera. Y de alguna manera, cuando se conforman varios datos, se va generando lo que es la información. De hecho, la información como concepto se dice que se conoce como el conjunto de datos organizados, que de alguna manera cuando nosotros empezamos a organizar esos datos nos dan como tal una información que para nosotros se vuelve relevante. Pues bueno, en la materia, por ejemplo, de lo que es la información financiera, necesitamos saber darle utilidad a esta información de alguna manera. Vamos a empezar con la unidad número 1, que es la introducción al estudio de la información financiera. Si entonces nosotros ya conocemos el concepto como tal, qué es un dato, y por ejemplo ya entonces qué es la información, entonces ahorita nos vamos a introducir ya a lo que se conoce como la información financiera. Y bueno, entonces como concepto la información financiera se dice que es el conjunto de datos, pero que están representados de manera ordenada y que de alguna manera esta información es expresada en dinero de alguna manera. Entonces, finalmente esta información a nosotros nos da una pauta para poder tomar decisiones en la cuestión financiera. Entonces, incluso nosotros en nuestro día a día, pues debemos de tener en cuenta que hacemos uso de lo que es la información financiera. Finalmente nosotros, los que trabajamos, por ejemplo, obtenemos un ingreso y de ese ingreso debemos de saber hacia dónde va destinado pues nuestro dinero, ¿no? De alguna manera. Igual pasa lo mismo en las empresas. Las empresas pues tienen que tener organizada esta información para darle una buena utilidad. Entonces, la información financiera que está expresada en términos monetarios, pues bueno, tiene un objetivo principal que es pues ser útil para el usuario financiero. Y esto pues finalmente es para hacer una buena toma de decisiones. Ahora, esta información financiera básicamente se obtiene de lo que se conoce como estados financieros, que vamos a ver un poquito más adelante en la siguiente unidad. Pero básicamente, por ejemplo, los estados financieros a nosotros nos arroja como tal un dato que por sí solo podría ser representado por números en cuestiones monetarias. Pero si nosotros, por ejemplo, transformamos este dato en información útil para la empresa, entonces podemos tomar buenas decisiones. Entonces, bueno, este como tal sería nuestro concepto. Ahora, dentro del concepto nos habla de quiénes son los usuarios financieros. Los usuarios financieros son todos aquellos que utilizan esa información y que de alguna manera es significativa para que ellos tomen decisiones. Por ejemplo, aquí les presento, por ejemplo, algunos ejemplos de quiénes son los usuarios financieros. Por ejemplo, los accionistas son los dueños de las empresas. Por ejemplo, son todas aquellas personas que de alguna manera pertenecen a una empresa y que de alguna manera el hecho de ser dueños o accionistas de estos, pues les permite utilizar esta información financiera para la toma de decisiones. Saber si su dinero de alguna manera los está llevando a los objetivos planteados, ¿no? A obtener utilidades. Entonces, para eso a ellos les sirve esta información financiera. Número dos, por ejemplo, los patrocinadores. Hay empresas que de alguna manera buscan patrocinadores para poder aumentar, por ejemplo, el patrimonio. Así que, por ejemplo, un patrocinador no va a ir a invertir, por ejemplo, a una empresa si esta empresa está en malas condiciones. Así que, por ejemplo, ellos también nos pedirían información financiera que para ellos fuera útil. Esta información, por ejemplo, la obtendrían de cualquier estado financiero que parte de la contabilidad de alguna manera.
El siguiente usuario financiero son aquellos órganos de supervisión y vigilancia, dice ahí tanto internos como externos. Por ejemplo, dentro de las organizaciones se genera lo que se conoce como sociedades, que los encontramos dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y entonces estas sociedades están representadas por órganos que se conocen así, de supervisión o de vigilancia, que básicamente ellos son los encargados de hacer que se cumplan los objetivos. Y hablando, por ejemplo, de información financiera, ellos ven esos estados financieros y con ellos toman decisiones. De alguna manera vigilan que todos los recursos financieros estén bien invertidos, ¿no? Y que de alguna manera nos esté generando utilidades a largo plazo. Por ejemplo, otro usuario que sería, por ejemplo, los administradores, que también se le conoce como los administradores financieros, que básicamente son aquellos responsables de gestionar todos los recursos de la empresa. Y hablando principalmente de los recursos financieros, ellos hacen las tomas de decisiones. Pero, por ejemplo, muchas veces los administradores no es que realicen la contabilidad, sino en realidad los administradores toman decisiones sobre los estados financieros, que un contador les da. Entonces, el administrador es el encargado de interpretar esta información como tal. El siguiente usuario de la información financiera son los proveedores. Por ejemplo, los proveedores son aquellas personas que muchas veces son las personas que nos brindan, por ejemplo, todo lo que es la materia prima para la transformación de un producto como tal. Así que entonces ellos son importantes para que nosotros podamos seguir en operación. Por ejemplo, si yo le quisiera pedir un crédito a un proveedor, pues, por ejemplo, él me pediría estados financieros, que para ellos sería información financiera útil, que transformarían en información para que de alguna manera ellos tomar la decisión de si me otorgan un crédito o no, ¿no? Y que se genere una relación a largo plazo. Por ejemplo, el siguiente usuario financiero, que son aquellos, los acreedores. Los acreedores, por ejemplo, son personas que también, por ejemplo, muchas veces les quedamos a deber o que nos dan un crédito, pero son aquellas personas que no, como tal, no me proveen de materia prima. Es decir, por ejemplo, puedo comprar un escritorio por ejemplo, a Coppel, poniendo ya como un ejemplo, y entonces no es que Coppel me surta como tal de materia prima, pero sí puede ser un acreedor si lo compro a crédito. Entonces, si soy una empresa y de alguna manera le solicito algún crédito por algo a lo que no me dedico, ellos serían, por ejemplo, los acreedores. En este caso, por ejemplo, ellos, para poderme prestar de alguna manera este dinero o este crédito, pues me van a pedir esa información financiera que para ellos es útil. Por ejemplo, aquí los empleados. Aquí los empleados muchas veces nosotros pensaríamos que ellos no utilizarían la información financiera, pero por ejemplo, ¿cuántas veces nos pasa, por ejemplo, en esta época del año en la que de alguna manera las empresas empiezan a repartir tanto aguinaldos o, por ejemplo, en mayo lo que son las utilidades? Por ejemplo, hablando de las utilidades, por ejemplo, los empleados tienen que ser de alguna manera informados de cuánto se generó de utilidad para ver cuál va a ser el reparto equitativo de estas utilidades. Entonces, tanto la empresa tiene esa obligación de decirle a los empleados cuánto es de utilidad y que de alguna manera a lo mejor para ellos sería un número, ellos la transforman en información útil porque de alguna manera también saben lo que les va a tocar de utilidades, ¿no? Reparto de utilidades. Así que entonces ellos también pueden ser partícipes de esto que se conoce como la información financiera. Por ejemplo, acá el siguiente, que son los clientes, por ejemplo, ellos también podrían utilizar esta información financiera con fines, por ejemplo, de generalmente lo utilizan, por ejemplo, los clientes que son grandes y que de alguna manera te van a contactar a ti como empresa para que igual les proveas de algo. Entonces, si son clientes grandes, de alguna manera, pues no se van a ir con una empresa que no sea
estable, ¿no? Y entonces ellos también van a solicitar cierta información financiera que para ellos de alguna manera les sea útil. Ajá, y luego nos vamos con el siguiente que dice las unidades gubernamentales. Por ejemplo, aquí les puedo poner, por ejemplo, el SAT, ¿no? Por ejemplo, ellos también son usuarios de nuestra información financiera como empresa. Ellos, por ejemplo, principalmente están monitoreando en cada momento cuáles son todas las transacciones que lleva a cabo la empresa para también hacer, por ejemplo, el cobro de impuestos. Entonces, esta entidad gubernamental de alguna manera pues también nos va a solicitar esta información financiera. Y bueno, entonces retomando un poquito o haciendo la recapitulación de lo que son los usuarios financieros, pues son todas aquellas personas que de alguna manera utilizan esos datos que transforman en información útil para poder tomar decisiones. Entonces, a ellos, por ejemplo, se les conoce como usuarios de la información financiera. ¿Sale? Nos vamos a ir, por ejemplo, ahora con las características de la información financiera. Entonces, si ya sabemos qué es la información financiera, quiénes son los usuarios de esta información, qué características debe tener. Principalmente en las normas de información financiera nos marcan estos 5 elementos que debe tener la información financiera. Por ejemplo, número 1 dice que la información debe ser de utilidad. Y bueno, pues básicamente esta cualidad es que todo lo que se genere de información debe adecuarse a las necesidades del usuario final. Entonces, básicamente primero necesitas saber quién es tu usuario y qué información le vas a dar, porque no toda la información pues se la puedes dar a cualquier persona. Entonces, depende del usuario, entonces es la información que le vas a dar, pero esta información que le vas a dar debe ser de utilidad para ellos. El siguiente, que es la confiabilidad. La confiabilidad, por ejemplo, hace referencia a que la información posee esta cualidad de acuerdo al contenido y que este contenido debe ser congruente con todas las transacciones que lleva a cabo las empresas. Y de transacciones hablamos, por ejemplo, de, no sé, por ejemplo, todas las operaciones que se realizan en las empresas diariamente y que todas estas tienen que ser sustentadas y tienen que ser confiables conforme a lo que se está llevando a cabo. Número 3, lo que es la relevancia. Bueno, la información debe ser relevante y debe estar de alguna manera oportuna para cuando se necesite, de alguna manera. Número 4, debe ser comprensible. Les decía, por ejemplo, esta por sí sola incluso pueden ser datos. Así que entonces nosotros tenemos que transformarla en información útil y que sea comprensible para los usuarios financieros de acuerdo a cuáles sean las necesidades y de lo que necesiten ellos. Número 5, debe ser comparable. Bueno, aquí dice que debe permitir, por ejemplo, incluso a los usuarios analizar las diferencias y también las similitudes que tenga la información de una entidad para poderlas compararlas en un tiempo determinado. Entonces, ahí están las características importantes de lo que es la información financiera. Y bueno, aquí para cerrar un poquito toda esta parte de lo que es la información financiera, les puse ahí que, por ejemplo, las empresas tienen la necesidad siempre de estar controlando todos los recursos de las empresas y de alguna manera pues obtener esa información que les sea útil. Así que pues toda esta parte de la información financiera se dio como parte de lo que arrojaba lo que es la contabilidad. Así que para poder hacer un buen análisis y un buen uso de la información financiera necesitamos incluso saber de contabilidad. Entonces la información financiera se dice incluso que emana de la contabilidad. Así que entonces por sí solos son, les decía, en los estados financieros nos pueden arrojar que datos o números como tal que de alguna manera nosotros debemos transformar en información útil para que a nosotros nos sirva. Pero si nosotros, por ejemplo, no tenemos una contabilidad, no se puede generar información financiera. Así que entonces la base sería como tal la contabilidad.
Bueno, vamos a iniciar para esta primera clase, vamos a iniciar con la primera actividad, que recuerden que esta actividad se estaría enviando a más tardar el domingo de esta semana. Y bueno, son dos actividades en realidad. La primera actividad que van a realizar va a ser un mapa conceptual que va a estar realizado a computadora sobre qué es la información financiera, sobre la teoría que se manejó ahorita en las diapositivas anteriores. Lo que entendieron ustedes hay que plasmarlo en un mapa conceptual que esté bien estructurada esa información. Me interesa más también que ustedes pongan información que para ustedes sea útil y que de alguna manera en este mapa conceptual ustedes sean los que le entiendan. Número 2, hay que hacer en un documento de Word, hay que contestar las siguientes preguntas de acuerdo a lo que tú entendiste con la explicación que acabo de dar. Y la primera pregunta sería, ¿qué son los usuarios de la información financiera? Con tus propias palabras necesito que contestes estas preguntas. Número 2, ¿para qué se utiliza para qué utilizará, la información financiera de una empresa el banco? Y número 3, ¿cuál es el objetivo de la información financiera? Que son parte de lo que nosotros ya vimos anteriormente y que bueno, entonces ustedes estarían entregando estas dos actividades a más tardar el domingo. Bueno, entonces cerramos esta primera clase y los veo en la siguiente. Que tengan un excelente día.